Está diciendo Trump en público, dice el encabezado: Trump afirma por sorpresa que Estados Unidos tomará el control de Gaza. Ojalá. Nos están poniendo en el hot seat nuestro equipo, porque esto acaba de salir, ¿cierto? Nosotros no teníamos ninguna información. Entonces, ¿cómo vamos a...? No estamos listos. Gabriel, ¿qué vamos a decir sobre esta noticia? Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a hacer lo siguiente. Según esta noticia... Déjame leer el subtítulo para que la gente sepa de qué se trata. Dice: el presidente señala que su país, o sea, Estados Unidos, poseerá la Franja de Gaza y la demolerá para reconstruirla de forma que sea la Riviera de Oriente Próximo, en la que vivirá gente del mundo tras desplazar a sus habitantes de forma permanente. Esto es lo que está afirmando Trump. ¿Qué opinas tú de esta afirmación? ¿Qué opinas de este anuncio? Mira, yo cuando analizo el futuro de la Franja de Gaza, lo divido en tres. Uno es, ¿quién va a gobernar civilmente la Franja de Gaza? O sea, ¿quién va a entregar energía? ¿Quién va a entregar agua? ¿Quién va a educar a los niños? Lo segundo es, ¿quién va a repartir la comida? Quien reparte la comida es fundamental para alcanzar el poder. Y el tercer nivel, ¿quién va a luchar contra el terrorismo? Sí. Hasta esta noticia, te podría decir que yo estoy seguro que Israel va a ser quien va a combatir el terrorismo dentro de la Franja de Gaza. Ya. Esta noticia lo que nos dice es que, supuestamente, Estados Unidos va a gobernar civilmente, va a repartir la comida, porque ya se habla de que empresas norteamericanas van a repartir la comida, y que incluso va a combatir al terrorismo porque va a tener presencia militar dentro del lugar y de hecho lo va a destruir. Bueno, ¿y tú qué opinas de ese anuncio? Suena bien. ¿Sí? Suena muy bien. Suena muy bonito. Entonces, ¿tú confías en Estados Unidos? No, yo te digo que suena muy bien. Pero entonces... Suena muy bien, pero no te convence. Es decir, ¿crees que pudiera ser una propuesta hipócrita de Trump? No, pienso que quizás tiene buenas intenciones y le gustaría hacer algo así. ¿Tú alguna vez has supuesto que algún gobernante tenga malas intenciones? Sí, por supuesto. Barack Obama. ¿Quién, por ejemplo? Barack Obama, Jimmy Carter. Ya. O sea, tienen que ser demócratas. Los republicanos siempre tienen buenas intenciones. Bush padre no ha sido un buen presidente para Israel. No. ¿Y Reagan? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque lo que hizo, por ejemplo, con Jonathan Pollard es algo que no se debe hacer con un aliado. ¿Qué fue lo que hizo? Platícale a tu público. Jonathan Pollard era un agente de inteligencia de los Marines norteamericanos y filtró información que ponía en peligro a Israel. Y él, como parte del pueblo judío, entregó información y lo hizo de manera muy descuidada por su incapacidad, por ser un novato en el tema del espionaje. Y se dio cuenta que lo habían descubierto y fue corriendo a la embajada de Israel para pedir refugio. La embajada de Israel lo traicionó y lo dejó a merced de los norteamericanos, y los norteamericanos lo metieron en prisión en una cantidad de años que no meten a nadie. Entonces, para demostrarle a Israel, justamente a Israel, que con Estados Unidos no se hace ese tipo de bromas. Claro, porque Estados Unidos es un gran aliado de Israel. Por eso se comportaron así. A veces más, a veces menos. Pero mira, qué interesante que cuando yo te pregunto cuál es el problema con Reagan e Israel, tú me dices Pollard. Porque yo estoy de acuerdo contigo que lo que le hicieron a Jonathan Pollard... Espera, elevemos otros temas. Por ejemplo... Espérame, pero solo quiero terminar este punto. Yo estoy de acuerdo que lo que le hicieron a Jonathan Pollard está muy mal. Pero me parece mucho más relevante, hablando de relevancia, que Ronald Reagan envió en secreto miles de millones de dólares en armamento a Ayatollah Ruhollah Khomeini, que prometió en voz alta que iba a exterminar a los judíos israelíes. Entonces, yo creo que eso es infinitamente más relevante y ni siquiera se te ocurrió mencionarlo. Porque, Francisco, tú tienes que decidir si vas a analizar la vida o la política en colores blanco y negro o en color gris, que es como es de verdad. No, pero la pregunta que yo te hice es ¿por qué fue malo Reagan para Israel? Y tú contestaste Pollard. Te dije, cuando pero Reagan... te puedo decir otra cosa. ¿Quieres decir otro tema más? Por ejemplo, No, pero... Por ejemplo, Reagan... ¿Por qué no sería lo primero que dices el Irán contra? O sea, ¿por qué no es obvio que lo más terrible que puede hacer un presidente estadounidense es armar hasta los dientes a la gente que quiere exterminar a los israelíes? Lo podría haber hecho. Pero no sucedió. O sea, lo que quiero señalar es que tenemos un problema para razonar sobre la seguridad de Israel. Y ese problema que estamos teniendo lo tiene mucha gente que defiende Israel como tú.
en mi opinión, hay un problema cultural muy serio en el pueblo judío. A los judíos les cuesta muchísimo trabajo razonar sobre su propia seguridad. Y en mi opinión, esa es una de las dos razones que suceden los genocidios antijudíos. Por un lado, hay gente muy malvada que los quiere matar, y por otro lado, a ustedes les cuesta mucho trabajo razonar sobre su propia seguridad. Y les cuesta mucho trabajo al pueblo judío le cuesta mucho trabajo detectar quién te puede poner en peligro. Bueno, y tus líderes te pueden poner en peligro. A los judíos les cuesta mucho trabajo ser escépticos sobre lo que están haciendo sus gobernantes. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo judío es fundamentalmente un pueblo organizado alrededor de un ideal ético. Sí. Los judíos son los que le legaron la ética a los pueblos occidentales. Los pueblos occidentales de la antigüedad no conocían la ética. Eran psicópatas. Los romanos de día de fiesta iban a ver cómo un león se comía un esclavo. Eran psicópatas. Entonces, la ética es algo que los judíos trajeron a Occidente. Y precisamente porque son un pueblo fundamentalmente organizado alrededor de la ética, a los judíos les cuesta mucho trabajo imaginar que sus propios líderes pudieran traicionarlos. Les cuesta mucho trabajo porque dicen, bueno, pues también son judíos, ¿no? Pero el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, como decía Lord Acton, y eso sucede en todos los pueblos, en todos los pueblos. Y nada más a los judíos les sorprende que sus propios líderes los pudieran traicionar. ¿Y cómo nada explicas, más. por ejemplo, que parte de los israelíes piensan que Rabin traicionó a Israel, o que Ariel Sharon, que en un momento fue visto como alguien que hacía un gran evento como la desconexión de la Franja de Gaza, hoy la desconexión de la Franja de Gaza es muy criticada y la figura de Sharon es muy criticada. Entonces, el pueblo judío sí, es un pueblo especialmente ético, y sí, tenemos problemas para poder detectar los peligros a tiempo y en la intensidad requerida. Eso no significa que tú determines que, por ejemplo, que Ronald Reagan, por haber hecho el evento específico... A ver, también Ronald Reagan armó a los afganos, a los talibanes. Pues más a mi favor. Pero por más supuesto, a mi favor. y por otro lado, bueno, pero también, por otro lado... Ronald Reagan estaba armando hasta los dientes a otros yihadistas antisemitas. Bueno, pues entonces, con mayor razón, Ronald Reagan es un enemigo del Estado de Y Israel. por otro lado, Ronald Reagan permitió, de hecho, de facto, y llegó a un acuerdo tácito para que Israel tenga armas nucleares, siempre y cuando Israel no diga en público que tiene armas nucleares. Por favor, Israel tiene armas nucleares porque Israel las desarrolló, no porque Reagan les haya dado permiso. Pero ciertos gobiernos... Y eso no cambia que Ronald Reagan... mira, perdóname, pero si tú a mi peor enemigo le das una metralleta y a mí me das permiso de ir a comprarme un cuchillo si quiero, o de comprarme una metralleta, lo que sea, obviamente tu comunicación conmigo para darme permiso no cuenta, no pesa como que le estés dando armas al enemigo que me quiere matar. Mira, a ver, tu pregunta es, Ronald Reagan, en el marco de la Guerra Fría, ¿detectó la gravedad de armar a Irán y la gravedad de armar a los talibanes? La respuesta es no. Israel... No, pero es que tú estás suponiendo que la intención era buena y que no detectó un peligro. Otra vez, esa es una hipótesis. Está bien. Y la otra hipótesis es que es malintencionado. Ok. Por supuesto. Muy bien. Es una hipótesis, la tenemos que poder poner sobre la mesa. Por supuesto. La otra, Israel, leyó a tiempo y entendió lo que provoca el trabajo de Dawa, de adoctrinamiento, en la calle Palestina, que después terminó siendo Hamas. No lo detectó a tiempo. América Latina entiende a tiempo lo que significa que yihadistas chiitas deambulen por el continente con un pasaporte venezolano. No lo... Entonces, sí, el pueblo judío... No lo entienden a tiempo o lo hacen con mala intención. Son las dos hipótesis. Son las dos hipótesis, ambas se tienen que considerar. La hipótesis de malas intenciones, si el pueblo judío, para cualquier riesgo que podamos identificar, dice que la hipótesis de malas intenciones no se puede considerar, el pueblo judío va a volver a ser exterminado. No, el pueblo judío teoría, siempre está en peligro. Francisco, la teoría de malas intenciones, claro que se puede escuchar. Y en Israel también se escucha. Pero es que nunca la pones sobre la mesa. Yo tengo que luchar para que se pueda discutir simplemente este tipo de hipótesis. Yo, conmigo y tú presentas
otra hipótesis, la de se cometieron errores, no entendieron, no supieron detectar, etcétera. Esa hipótesis de inocencia, tú nunca la presentas como hipótesis. ¿A ti te parece que es obvio? Porque no me preguntaste cosas específicas. Por ejemplo, el 7 de octubre sí creo que hubo cosas específicas de malicia. A ver. Por ejemplo, la reacción del ejército a los manifestantes que declaraban que no iban a hacer el ejército si la reforma judicial continuaba y no llamaban al orden a esos soldados. Hay malicia. Porque el Deep State está perdiendo su poder, entonces ahí tenés malicia. Algunos te van a decir, bueno, quizás esta misma gente fue la que esperaba que el 7 de octubre sea un atentado pequeñito y se le fue de las manos. Eso se va a investigar. ¿Cómo? No entendí. Claro, hay personas en Israel que dicen que el 7 de octubre Israel fue atacado y los generales pensaban que iba a ser un ataque pequeño. Pero ¿por qué es relevante eso? ¿Y por qué? Si pensaron que era pequeño o grande. Porque hay personas que dicen en Israel, de la teoría de la malicia, que los dejaron actuar. Ya. Y entonces, como lo dejaron actuar... Dejaron actuar a Hamas. Permitieron el ataque de Hamas. ¿Ves? Se escucha. Yo hoy no tengo, porque no tengo los documentos que se va a ver en la investigación cuando ocurra, entonces sí. Tú me dices, pero nada más quiero entender la lógica del... Espérame, quiero decir un montón de temas que hay malicia clara. Lo que pasa es que me tenés que, o bien, saber de historia de Israel y decirte, mira, te doy un ejemplo de malicia clara.